este es el video de apoyo de la guía número 25, donde vamos a hablar del círculo y la circunferencia. Lo primero que vamos a hacer es diferenciar entre círculo y circunferencia. Cuando hablamos de circunferencia vamos a hablar, son infinitos puntos que equidistan de un centro. ¿Qué significa que equidistan? Que están a igual distancia desde un punto. ¿Cuáles son los puntos? Estos. Son tantos puntos, son infinitos puntos que forman esa circunferencia y ese sería mi centro. Entonces, esta es la circunferencia. La diferencia con el círculo, que cuando hablamos de círculo vamos a hablar de superficie, o sea, todo lo que está adentro de la circunferencia, o sea, sería esto. Es como, por ejemplo, si yo esto lo pintara, esto vendría siendo el círculo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre circunferencia, donde vamos a hablar del contorno de la orilla, y esta sería la circunferencia, y el círculo entonces sería lo mismo pero pintado adentro, sería la superficie de eso, y la circunferencia sería solamente la orillita, lo naranjo. ¿Ya? Después vamos a tener los elementos de la circunferencia, donde vamos a identificar ese puntito que está ahí, que es el centro. ¿Ya? Y vamos a tener dos elementos más. Uno que es el radio. El radio es un segmento, o sea, un trozo que va desde el centro hasta cualquier punto de mi circunferencia. Entonces, por ejemplo, este es un radio. Una circunferencia tiene infinitos radios, porque podría yo dibujar otro desde aquí hasta aquí, otro desde aquí hasta aquí, otro desde aquí hasta aquí, y así. Y también tenemos el diámetro. El diámetro es el doble del radio, y al igual que el radio también toca en el centro. Entonces el diámetro debe pasar por el centro y va a ser ese de color verde. Ese es mi diámetro. Y va a ser el doble de la medida del radio, porque si aquí tengo un radio, aquí tengo otro, entonces siempre va a ser el doble. ¿Ya? Ahora vamos a aprender a calcular el perímetro y el área de una circunferencia. Entonces, dijimos que el perímetro tiene que ver con el contorno, ¿cierto? Como con la orilla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí primero tenemos la fórmula, que es 2 por pi por r. Este pi que está aquí, que ese simbolito que está ahí, ¿ya?, es un número decimal infinito, o sea que tiene infinitos decimales. Después de 3,14 sigue 5, 9, 8, infinitos decimales, ¿ya? Entonces uno le hace una abreviatura, entonces solamente se escribe hasta el 3,14 o también les pueden decir que lo dejen como 3, más fácil aún, ¿ya? Pero solamente porque no podemos trabajar con todos los decimales, porque como son infinitos decimales, entonces no podemos trabajar con ellos. Y ese símbolo se llama pi, ¿ya? Ese número pi va entonces dentro de nuestra fórmula para calcular nuestro perímetro. Entonces, por ejemplo, dice, calcular el perímetro de una circunferencia de radio 5 centímetros, ¿ya? Esta que está aquí es una R, ¿cierto? Y es la R de radio. Entonces, ¿qué significa? Que para calcular el perímetro tenemos que multiplicar 2 por pi por la medida del radio, ¿ya? Con eso vamos a calcular nuestro perímetro. Ese 2 no cambia porque es parte de la fórmula, ¿cierto? Este pi va a depender de lo que nos digan. Por ejemplo, si nos dicen que vamos a tomar pi como valor 3, entonces nosotros tenemos que colocar un 3 aquí. Si nos dijeran que lo vamos a tomar como 3,14, tenemos que colocar por 3,14, ¿ya? Entonces sería en este caso, o nos pueden decir también que lo dejemos como pi, ¿ya? Lo vamos a hacer de dos formas, lo vamos a dejar como pi y como 3. Entonces, si es pi, lo vamos a dejar así y el radio sería 5. Entonces, por lo tanto, el perímetro sería 10 pi y eso es todo. Y ahora, si nos dicen que pi, por ejemplo, vale 3, entonces sería 2 por 3, que vale pi, por el radio que vale 5.
¿Sí? Entonces sería 2 por 3 son 6 y 6 por 5 son 30. En este caso estaba en centímetros, por lo tanto le vamos a dejar los centímetros ahí y aquí también se nos olvidó colocar los centímetros. ¿Ya? Y ahí estaría listo. Entonces, si nos dijeran que pi lo vamos a considerar con dos decimales, que iba a ser 3,14, sería 2 por 3,14 por 5. Y en ese caso la multiplicación nos va a dar 31,4 centímetros. ¿Ya? No puede valer otro número que no sea 3,14 o 3 en este caso. Que eso es lo mismo, pero es la forma más corta todavía. O sea, escribirlo sin decimales. Y luego tenemos el área. ¿Ya? El área dijimos que cuando hablábamos de área hablábamos de superficie, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a medir, la superficie. Entonces decía, calcula el área de un círculo de diámetro 6 centímetros. Entonces, si el diámetro es 6 centímetros, ese es el diámetro. Si el diámetro es 6 centímetros, quiere decir que el radio es 3, porque eso es 3 y eso es 3. Recuerden que el diámetro es el doble del radio. Entonces, nosotros necesitamos para la fórmula el radio. Siempre vamos a necesitar el radio. Entonces, el área se calcula pi por r al cuadrado. R siempre va a ser radio. Vamos a dejar también, primero vamos a dejar como pi, y el radio en este caso sería 3, ¿cierto? Porque el diámetro es 6. Entonces sería 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, porque esto es 3 por 3. Entonces sería 9 pi. Y estaba en centímetros, centímetros cuadrados. Recuerden que el área siempre se mide con centímetro cuadrado, metro cuadrado, etc. Ahora, si nos dijeran, por ejemplo, que pi lo vamos a considerar como 3,14, sería 3,14 por el radio al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, lo mismo. Sería 3,14 por 9, ¿cierto? Y eso sería 28,26 centímetros cuadrados. Y lo mismo, y ahí si nos dijeran que pi lo vamos a considerar como 3, sería 3 por 9, que serían 27. Centímetros cuadrados. Y eso sería, ¿ya?